Luego del éxito de la película Easy Rider, una película con bajo presupuesto pero que generó un gran éxito taquillero, Dennis Hopper consiguió un gran financiamiento para su siguiente proyecto cinematográfico, un proyecto ambicioso y muy personal. Era rodar la película The Last Movie, una película, un western que iba a ser filmado, que fue filmado finalmente en el Perú, nada más y nada menos que en el Cusco, en Chinchero. Una película que fue incomprendida por la crítica y por Hollywood y que se encarpetó durante muchos años. Pero la filmación en sí de la película, aquí en el Cusco, en Chinchero, generó una serie de mitos y leyendas. La periodista y especialista en arte, Fieta Jarque, ha hecho una gran investigación sobre todos los pormenores de esa filmación y las ha reunido en su libro titulado Donde Dennis Hopper perdió el poncho, publicado hace muy poquito por la editorial Seis Barral. Justamente sobre este libro y los pormenores de esa mítica película, conversé con Fieta hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recomendarles, sigamos leyendo. Las librerías ya atienden de manera presencial, pero también lo siguen haciendo en modo delivery. Y yo quiero recomendarles la librería virtual desde Mona Librería. Pueden encontrar en sus páginas de Facebook y en Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista con Fieta Jarque. Hola Fieta, estar contigo por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente libro, Donde Dennis Hopper perdió el poncho, publicado por Seis Barral. Hola Carlos, nada, permíteme saludarte. Muchas gracias por la invitación y por el interés por mi libro. Bueno, quería empezar hablando sobre digamos, el proceso de investigación, porque testimonios, documentales, digamos, revistas, videos, pero también has entrevistado a mucha gente. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cuánto te ha demandado la investigación, luego la escritura del libro? Mira, ha sido, vi la película por averiguar un poco más, que es una costumbre que quizá una deformación profesional. Empecé a descubrir uno tras otro tantos documentos que además, no solamente primero algunos documentales que están en YouTube con testimonios de gente que trabajó en la película, porque al ser una película un poco de culto, así, ha habido gente pues un poco freak, ¿no? Que digo yo, porque han hecho documentales sobre ella, gente muy joven y que no habían visto la película, pero digamos que era de otra época, ¿no? Entonces me fui encontrando, bueno, googleando un poco, pues varios documentales o entrevistas, y justamente ayer compartí bueno, he compartido en la web que he creado para el libro una entrevista muy larga con Brad Sovicic, el piloto automovilístico que también participó ahí, y es como una hora de entrevista. No hubiera podido entrevistarlo. Muchos han fallecido y tampoco podía haberlos entrevistado, con lo cual por ahí salió bastante material. Y obviamente, buscando y rebuscando, llegué a encontrar cosas fantásticas, muchísimas revistas, luego también he hecho investigación, claro, en archivos, tengo prensa del Cusco de la época para ver todo lo que se publicó. Ahí salían casi día a día pequeñas notas de incidentes, cosas que pasan ya más a nivel local. En fin, que ha sido un proceso que no duró tanto, porque desde que empecé a investigar hasta que terminé de escribir el libro han pasado como 6 meses más o menos. O sea que fue muy rápido, y por eso digo que apasionante, porque todos los días era una aventura, encontrabas nuevas cosas y vas construyendo todo este relato, que es lo que es el libro, ¿no? Una crónica, un relato. Claro, digamos, lo fascinante de todo es que o fue una película que, claro,
fue de alguna manera castigada por Hollywood, ¿no? No se podía ver y se tejió en toda serie de mitos incluso, ¿verdad? Porque tú en el libro algunos los validas, otros los desmientes. Ujú. Eh, Sí, yo creo que porque, eso fue una de las razones por las que decidí esto puede ser un libro. Primero porque yo desde chica había oído hablar de eso y a lo largo de los años siempre se mantuvo en el Perú, concretamente en Lima, digamos en círculos artísticos, de cine u otras artes visuales, un poco la aventura que fue esta filmación, de la que nadie, o bueno, los que habían visto la película una vez en un video que se mandó cuando se terminó la película, pero que lo vieron 4 personas nada más, pues existía un poco esa intriga, incluso el agente Chinchero, porque nunca supieron por qué no se estrenó la película y no fueron a verla ni nada, ¿no? Ellos pensaban que había sido pues porque había habido una censura religiosa, porque como habían visto tanto desmadre, digamos, ahí de unas cosas, ellos dijeron, no, eso ya típico lo censuró la iglesia, ya no sé, resignados pues, ¿no? De que no se había estrenado en el Perú, y se olvidaron, ¿no? Aunque tenían buenos recuerdos, o por lo menos recuerdos anecdóticos de la filmación. Entonces yo sabía que ahí había una expectativa, y de hecho ahora que ha salido el libro, pues me ha escrito mucha gente diciendo, siempre voy a ver esta película, la tenía en la cabeza, y gente mucho más joven, fue el preámbulo para que fue la famosa no llegada de Carlos Santana a Lima, que le dieron, lo mandaron de vuelta, y eso ya era pocos meses que se sentó un presidente militar diciendo ya no, con sus desmadres sexuales y de drogas y cosas de esas, ¿no? Entonces yo creo que ese fue uno de los precedentes para esta otra gran mítica frustración de la época, ¿no? ujú, claro, ¿y cuál fue digamos, en tu investigación lo más pintoresco, es decir, dentro de los mitos que se hablaron, cuál fue el que te pareció más pintoresco, más extraño? Bueno, el asunto de quizá la aventura creativa de Dennis Hopper, ¿no? Con sus contradicciones que, por supuesto, visto desde fuera, uno se da cuenta cuáles fueron los principales fallos, ¿no? Él estaba, bueno, como cualquier artista, tan metido en lo suyo que quería hacerlo tan significativo, no te digo perfecto, pero sí, tan apabullante que ya se veía en el estrellato mundial del cine con esta película. Y entonces todo esto lo que fue el ascenso y caída de una estrella en tan poco tiempo, pues en cuestión de 2 años más o menos, ¿no? Que desde que estrena Easy Rider y es un boom internacional, hasta su siguiente película inmediata, que es esta, que demora bastante en editar y todo el proceso es muy doloroso para él, que significa pues casi una medio muerte profesional, ¿no? Porque no solamente impidieron la propia productora que se exhibiera la película, según ellos, nunca, hasta que él recuperó los derechos, sino que también, y por segunda vez, hubo digamos, censura de Hollywood para trabajar con Dennis Hopper, que ya le había pasado otra vez durante 7 años que no pudo trabajar, y ahora fueron casi 10 años otra vez, o sea, bastante en la carrera de un artista que está en la lista negra de las personas que debe o no se puede trabajar, ¿no? Entonces, sí, todo el tema del ascenso y caída de él fue lo que me interesó,
Y luego todas las pequeñas, miles de pequeñas anécdotas que en realidad casi todas las filmaciones tienen, ¿ya? El mundo del cine, pues, es así. Se puede tener todo planificado, pero siempre pasan cosas imprevistas, sobre todo cuando hay en locaciones en exteriores, en otros países, siempre pasan cosas a veces muy complicadas de resolver con la gente local, con las autoridades y cosas de esas, ¿no? Porque claro, una película siempre perturba la tranquilidad de la gente que vive en esos sitios, ¿no? Ujú. Ahora, es también interesante, digamos, lo que significó la película para el mismo Danny Hopper, ¿no? Es decir, si bien es cierto, como tú mencionas, eh, digamos, había muchas expectativas por esa película, dado el gran éxito de Easy Rider, que fue una película con bajo presupuesto, tengo Uh -huh. entendido, y que sin embargo fue una taquillera. Uh -huh. eh, Muchos años después, ya incluso cuando había pasado el veto de 10 años que mencionas, y que había tenido reconocimiento y éxito, era, como tú mencionas en el libro, una espina clavada para él, ¿no? En su corazón, digamos, porque él tenía, digamos, significaba mucho esa película para él. De hecho, como tú mencionas, y lo mencionas en el libro, creo que en el 2000 logra recuperar Sí, pocos los años antes derechos. de su muerte, él muere en 2010, recupera los derechos de la película, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que hacía falta restaurarla, ¿no? Porque ya era de los años 70, en fin, y él había tenido primero una copia que era la que él llevaba por aquí y por allá para hacer una especie de cineclubes, ¿no? En auditorios universitarios, y eso es un poco la única vida que tuvo la película, ¿no? Y bueno, cuando él muere, su hija Marian Hopper decide pues que quiere restaurar esta película y se pone en contacto con esta productora Velos que se dedica justamente, es una para mí porque han colaborado muchísimo con lo que yo necesitaba investigar, hasta me proporcionaron el guión de la película original, contactos con gente americana, de aquí, de allá, la verdad es que fue una gran ayuda y casi un trabajo un poco en común, ¿no? Todos por esta película tan loca que luego la ves y te quedas confundido, ¿no? Pero yo creo que en este caso el relato en torno a la película es casi tan importante como ella misma, ¿no? Y bueno, la idea era contar todo el relato, incluso la parte peruana, que normalmente en Estados Unidos pues no se preocupan, ¿no? Y a mí me parecía importante no solo para nosotros, los peruanos, sino yo creo que hay que contar las historias completas y sobre todo ahora no es justificable pues que se desdeñe, ¿no? Todas las consecuencias o simplemente sucesos y también de alguna manera cosas relacionadas con la filmación de esa película y lo que pasó en Chinchero y lo que pasa ahora también, ¿no? Con respecto al turismo, que de alguna manera la película lo quiere plantear ya en su momento, ¿no? Un poco anticipando, o sea, muchas cosas de las que pudieron y pasaron y pasaron. Porque en el libro tú mencionas que una de las razones que te motiva a hacer esta investigación y hacer este libro es conocer un poco el impacto que tuvo en la comunidad de chincheros esta película, la filmación de esta película. Ujú. Sí, mira, al menos hay dos personas ya muy mayores, porque tienen más de 80 años, que tuvieron una participación importante en la película, dos chincherinos, eh, que finalmente pude hablar con ellos, dos personas encantadoras y con muy buena memoria y que se acordaban mucho de esos sucesos, y también sus hijos, y un poco ir, por supuesto, al pueblo y ver cómo es ahora, ¿no? Cómo funciona, no solamente su aspecto y, por supuesto, esta amenaza que considero yo que es la construcción del aeropuerto tan cerca de esta ciudad, ¿no? Entonces,
sí fue, ese interés lo tuve casi también desde el principio, porque claro, yo conocía también a algunos de los peruanos que habían participado y que además me contaban muchas otras cosas, además de lo que salió en las decenas de entrevistas con Dennis Hopper y algunas de las personas que participaron en la película que yo ya había conseguido a través de internet, ¿no? Porque muchos de ellos pasaron un buen tiempo conversando con él y sabían, digamos, algunos otros detalles, quizá también más relacionados, bueno, relacionados a sus lecturas y a otras cosas que no salían en los otros reportajes. Yo creo que se trataba de unir todas las piezas y contar la historia completa o lo más completa posible, sobre todo porque toda historia tiene muchos puntos de vista. Y esta, yo no me decanto por unos o por otros, porque yo quería hacer una crónica y dejo que el lector saque sus propias ideas o conclusiones de lo que puede haber pasado ahí, ¿no? Eh, Creo que es más interesante contrastar distintas. Además, digamos, muchos pobladores de Chinchero participaron como extras, ¿verdad? Sí, prácticamente todo el pueblo, ¿no? Y para ellos sí fueron 8 semanas de filmación, tampoco es que fuera una eternidad, ¿no? Entonces, y para ellos fue realmente muy, bueno, tuvo las partes divertidas, las partes que un poco que se asustaron, partes que se molestaron, de todo, ¿no? Porque primero, pues cuando empezaron a levantar todo este pequeño pueblo, escenario de pueblo de western en medio de la plaza de Chinchero, lo primero que les impresionó fue la cantidad de madera, porque claro, tanto en Estados Unidos como ya en el antiguo oeste, o al menos no sé, de repente en las películas nada más, todas las casas eran de madera, y allá ya sabes que en la sierra no se construye, o sea, la madera está muy valorada, y cuando llegaron ahí las camionadas de madera, ellos se sorprendieron, hicieron todas estas fachadas, pero decían, estas fachadas y luego atrás no hay casa, no hay nada, ¿no? Entonces, y luego también llegaron los actores, estos gringos, pues ahí, que ellos no tenían en esa época prácticamente turismo, obviamente no vivían en otro planeta, pero no era tan habitual, y menos que vinieran todos ellos con los caballos, les encantaron los caballos, unos caballos pues bonitos, grandes, y eso que eran del Club Polo de Lima, ¿no? Y también de la Guardia Civil, porque los caballos serranos son más chiquitos, pues, y estos eran grandazos, y ustedes decían los vaqueros, se subían a los caballos de ellos y les arrastraban los pies, ¿no? Y se mataban de la risa de eso, ¿no? Entonces, eso les divirtió, pero luego cuando empezaron las balaceras de la filmación, se asustaron porque pensaban que de verdad se estaban matando, porque salían encima, pues ahí retorciéndose con la sangre y todas esas cosas, y entonces ellos no sabían que así eran las filmaciones, ni tampoco que se pegaban y todas esas cosas, ellos creían, o sea, que estas cosas se hacían de verdad. Y luego involucraron a todo el pueblo con sus trajes para un par de escenas de la procesión en la noche, con velas, con fuegos artificiales, con cosas, y bueno, todo tipo de escenas, ¿no? Entonces, y luego algunas cosas que sí les molestaron, que el párroco del pueblo, pues que sí colaboró bastante con la filmación y obviamente, o bueno, no lo sabremos nunca porque ya falleció, pues les vendió cosas de la iglesia, les alquiló una casulla ahí que había donado Mateo Pumacagua, pues al pueblo original suyo y todas esas cosas, y que era pues muy considerado una cosa de patrimonio, una reliquia. Ahí se la prestaron para vestuario y el actor Tomás Milián, que hizo de cura en la película, la arrastró, encima se emborrachó, no la malogró, pero digamos la ensució todo y ellos estaban indignados también cuando sacaron, pues, ahí había varias escenas de la procesión. Entonces, obviamente en las películas hay que repetir escenas. Entonces, repita, otra vez. Entonces, la Virgen otra vez entraba, otra vez salía, otra vez entraba, le ponían otro vestido. Y decía, oye, pues, no, la Virgen no es una actriz de cine. Ya se molestaron porque, claro, les parecía que era una falta de respeto, pues, ¿no? Con sus imágenes sagradas, pues, ¿no? Entonces, bueno, hubo de todo, ¿no? Como, y yo de
algún tipo de consecuencias y bueno, todavía mucha gente de Chinchero lo recuerda, incluso los que eran niños chicos, todavía se acuerdan, porque claro, era un pueblo de no sé cuántos habitantes tendría, pero prácticamente todos participaron, ¿no? Entonces, sí, sobre todo los mayores de 50 toditos se acuerdan. Ujú. Para ir terminando, en el libro tú mencionas una declaración del mismo Hopper sobre la película, o sobre sus intenciones para la película, ¿no? Que es que él dice que es una película sobre la pérdida de la inocencia y la Ujú. corrupción que la industria pues lleva a donde va, ¿no? Que de alguna manera plantea esta película en la que se filma una película, ¿verdad? Eh, Sí, bueno, la idea de él era muy compleja, ¿no? Porque la película la película es sobre cómo llega un equipo de Hollywood a filmar un western en este pueblo, ¿no? Donde no tenían ninguna idea y de alguna manera toda esta industria, sí, eh, corrompe de alguna manera a la gente del pueblo en algunas de sus costumbres, todas esas cosas. En la realidad yo no creo que los haya corrompido demasiado. Es cierto que hubo cosas que los impresionaron y que desagradablemente. bueno, muchas gracias, Pieta, ha sido un placer conversar contigo sobre este libro. Bueno, lo que tiene es que da mucho que conversar. Así es que yo encantada, Carlos, gracias otra vez por tu interés y aquí a tu disposición cuando quieras. Y muchas gracias a tu público.